Hablaremos ahora acerca de la rotación interna y externa de hombro. El hombro va a estar compuesto por tres articulaciones: la glenohumeral, la acromioclavicular y la esternoclavicular. Asimismo está compuesto por cuatro huesos, que es el esternón, la clavícula, la primera costilla y el húmero. Asimismo vamos a tener que en su cinética ligamentaria, en el ligamento interclavicular se va a tensar. En el ligamento costoclavicular en el fascículo anterior se tensa. En el ligamento costoclavicular del fascículo posterior se distiende o se tensa, y en el ligamento esternoclavicular anterior se tensa. Luego en el ligamento esternoclavicular posterior se distiende y se destensa, y en el disco intraarticular en la porción posterior-superior se comprime. En su osteocinemática tenemos que es de 30 grados en un plano transversal y en un eje vertical. En su artrocinemática tenemos que este realiza un giro en sentido posterior con un deslizamiento anteroinferior de la superficie cóncava de la clavícula con respecto a la superficie convexa del esternón. En la articulación acromioclavicular vamos a tener que su cinética ligamentaria es la del ligamento acromioclavicular anterior. En la rotación anterior se va a tensar. En el ligamento acromioclavicular posterior, igual rotación anterior, se tensa. Ligamento acromioclavicular superior, siguiendo con la rotación anterior, se tensa. En el ligamento acromioclavicular inferior se tensa. En el ligamento conoide se distiende y en el ligamento trapezoide se tensa. Luego en la rotación posterior, en el ligamento acromioclavicular anterior se distiende, en el ligamento acromioclavicular posterior se distiende, en el ligamento acromioclavicular superior se distiende, en el ligamento acromioclavicular inferior se distiende, en el ligamento conoide es neutro y en el ligamento trapezoide se distiende. En su osteocinemática es de 30 grados en un plano transversal y un eje vertical. En su cinética muscular, en la rotación externa tenemos que está compuesto por el infraespinoso, el trapecio y redondo menor. En la rotación interna nomás va a estar el trapecio y pectoral mayor. En su cinética ligamentaria, en la rotación interna desde posición neutra, en el ligamento glenoideo superior se tensa. En el ligamento glenoideo medio se distiende, en el ligamento glenoideo inferior se distiende, en el ligamento coracumeral se tensa, en la cápsula articular, en la parte anterior se distiende, en la parte posterior se tensa, en la parte superior se tensa, en la parte inferior se distiende. En la rotación externa desde posición neutra, en el ligamento glenoideo superior se distiende, el ligamento glenoideo medio se tensa, ligamento glenoideo inferior se tensa, en el ligamento coracumeral se distiende y en la cápsula articular en la parte anterior se tensa, en la parte posterior se distiende, en la superior se distiende, en la inferior se tensa. En el rodamiento en la rotación interna desde 90 grados de flexión ABD y flexión de hombro, en el ligamento glenoideo superior se tensa en la parte inicial y se tensa en la parte final. En el ligamento glenoideo medio se tensa en la parte inicial y se distiende en la parte final. En el ligamento glenoideo inferior se tensa en la parte inicial y se distiende en la parte final. En el ligamento coracumeral se distiende al inicio y se tensa al final. En la cápsula articular, en la parte anterior se distiende, en la parte posterior se tensa, en la superior se tensa, en la inferior se distiende. Y en la rotación externa desde 90 grados de flexión ABD y flexión de hombro, en el ligamento glenoideo superior se tensa al inicio y se distiende al final. En el ligamento glenoideo medio se tensa al inicio y se tensa al final. En el ligamento glenoideo inferior se tensa al inicio y se tensa al final.
En el ligamento coracumeral se distiende al inicio y se distiende al final. Y en la cápsula articular, en la parte anterior se tensa, en la posterior se distiende, en la superior se distiende y en la inferior se tensa. En su osteocinemática vamos a tener que en la rotación interna desde posición neutra es de 0 grados a 30 grados en un eje y plano transversal. En su rotación externa desde posición neutra es de 0 grados a 90 grados desde un plano y eje transversal. En su rotación interna desde 90 grados ABD y flexión de hombro es de 0 grados a 70 grados en un plano y eje transversal. Y en su rotación externa desde 90 grados ABD y flexión de hombro es de 0 grados a 70 grados en plano y eje transversal. En su cinética muscular, en la rotación interna en posición neutra va a estar el subescapular. En la rotación externa desde posición neutra va a estar el infraespinoso y redondo menor. En la rotación interna de 90 grados en flexión ABD y flexión de hombro va a estar el subescapular, el pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor. Y en la rotación externa desde 90 grados en flexión ABD y flexión de hombro va a estar el infraespinoso y redondo menor. En su artrocinemática, en la rotación interna de posición neutra, tenemos que realiza un rodamiento en sentido posterior de la cabeza del húmero con un giro en sentido anterior con respecto a la glenoide de la escápula. En la rotación externa desde posición neutra tenemos que realizar un rodamiento en sentido anterior de la cabeza del húmero con un giro en sentido posterior con respecto a la glenoide de la escápula. En la rotación interna desde 90 grados de flexión en ABD y flexión de hombro tenemos que realizar un rodamiento en sentido posterior realizando un deslizamiento inferior de la cabeza del húmero con un giro anterior con respecto a la glenoide de la escápula. En la rotación externa desde 90 grados, flexión ABD y flexión de hombro, realiza un rodamiento en sentido anterior y superior de la cabeza del húmero con un giro anterior con respecto a la glenoide de la escápula.